Sin embargo, bueno, pues sabemos que el hecho de que una sustancia sea natural no siempre significa que tenga seguridad. El caso de ello, tal vez lo más clásico es la marihuana, ¿no? Luego tienes el concepto de bioidéntica o bioidéntica. Describen algunas instituciones como la FDA que lo consideran un término de marketing, y la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos también hace esa aseveración. Luego tendremos la parte sintética. Las hormonas que son químicamente alteradas en el laboratorio se denominan sintéticas. Y aquí el punto central a lo que yo quiero llegar es que a muchas de nuestras pacientes, algunos colegas, pues le venden el concepto de que si le van a prescribir una cosa bioidéntica, casi le están dando a tomar ovarios naturales que extrajeron de alguna mujer. Y sabemos que no. Esto es, por lo tanto, una hormona bioidéntica puede ser natural, pero la mayoría de las veces es sintética. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la terapia hormonal y por qué llegamos a esto? Llegamos básicamente porque en el 2002 se publicó el estudio WHI y vean cómo hay un descenso en la prescripción de la terapia de hasta el 90%. En algunos países europeos, 80, 87, en Australia 88% y en Estados Unidos 83%. En México tuvo un impacto aún mayor. No está calculado en porcentaje, no hay un estudio serio, pero al menos mi percepción es que cayó más del 90%. Es decir, que cuando tú tenías la oportunidad de tratar a una mujer que no tenía contraindicación, a 9 de ellas no le dabas nada, solo a una. Y por otro lado, bueno, pues hay un contraste porque aumenta la venta de productos, que es precisamente el concepto en cuestión de compuestos. ¿Y por qué le hemos puesto compuesto? Porque de acuerdo a la clasificación, vean ustedes, esto es extraído del libro de toda la industria farmacéutica de Estados Unidos. Vean el proceso en las flechas en color, azul, rojo, amarillo y verde, todo el proceso que lleva un medicamento para ser aprobado por la FDA. Tiene que tener los estudios de estabilidad, comparativos, pruebas de farmacología específicas, donde se reportan los eventos adversos, y de ahí que te llevan las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Bueno, en la parte de abajo del recuadro existe el concepto de compuesto 503A y 503B. En el 503A se hace la formulación del compuesto y lo aprueban. Y en el B, en el mejor de los casos, lo hacen, reportan algunos eventos y sale el compuesto a la venta. De tal manera que mi perspectiva personal, y es lo que estamos tratando de publicar en un paper en la revista de la ISCA, es este concepto, que a los compuestos bioidénticos se les diga compuestos, no hormonas. Y a la terapia hormonal sea una terapia hormonal bioidéntica, si así quieren llamarlo. Lo bioidéntico es hablar de estradiol y progesterona, la respuesta es sí. Pero en la parte de compuestos, hablar de estradiol y progesterona, tenemos que tener cuidado, son fórmulas magistrales. Entonces, esa es, y por eso es el concepto de perspectiva personal. Para aclararlo aún más, yo he modificado este recuadro de lo que está apareciendo ahora, es lo que está aprobado comercialmente, tanto sintético como natural, y ahí tienen a los estrógenos equinos conjugados, tienen a las progestinas, acetato de hidroxiprogesterona, cicloterona, dospirenona, tibolona, levonorgestrel y las diferentes vías de administración. Y nuestra propuesta del lado contralateral que ahora aparece y que ustedes lo van a ver en mi charla, colorido en verde y en rojo, es decir, en verde de avance, como si fuera el semáforo, de siga, y en rojo de cuidado, detente porque no tienes evidencia. Es justo lo que pretendo hacer en esta diapositiva. Y entonces ahí tienes del lado rojo todo lo que hay en el mercado que ha aparecido, y del lado verde lo que está manufacturado
juzgado que habitualmente la industria farmacéutica, vale la pena aclarar que no tengo ningún conflicto de interés para hablar de esta charla en este momento, y vean cómo entonces toda la serie de productos, particularmente en esta parte en rojo, los llamados pellets, que cada vez ponen anestesiólogos, otorrinos, médicos generales. La pregunta es si realmente conocen el eje hipotálamo y hipófisis. Bueno, pues seguramente pasaron por la Facultad de Medicina, lo leyeron, pero si a veces hasta nosotros mismos que retomamos y vemos todos los cambios que hay en las famosas quispertina, dinorfina, neuroquinina que hemos hablado aquí. Bueno, me cuesta trabajo creer que un otorrino, yo me atrevería a dar un tratamiento para laringe o algo, porque me declaro ignorante de lo básico que podemos saber de nuestras clases de otorrino en la Facultad de Medicina. Y luego viene este concepto punteado, que es precisamente lo que lleva al concepto de hablar de terapia hormonal bioidéntica, y que es justo hablar de la combinación de estrógeno más progesterona, y que recientemente pues ha sido reformulado de tal manera que vean el punto central de esta diapositiva, la venta en recetas de lo no aprobado, 39 millones contra solo, si acaso, 2 millones cuando tú la combinas. Si cuando tú a la paciente que acude a tu consultorio le das una progesterona, bien por vía vaginal o por vía oral, y le das estradiol en forma de crema o en forma de tableta, o los que existen combinados en el mercado pero que no son bioidénticos porque no tienen estradiol y la progesterona micronizada. De tal manera que a continuación presentaré mi perspectiva. Esta es la parte con la que yo no estoy de acuerdo y a la cual me gustaría que se le denominara compuesto bioidéntico, no hormona, y que hemos publicado junto con un grupo de destacados colegas mexicanos, publicado en el libro de Climaterio de Argentina, y bueno, pues ahí tienen la referencia. Esto está extraído de lo que a mí me ha llevado al consultorio. Y ven ustedes las formas galénicas. Tienen estrógeno, las diferentes dosis, y aquí las voy a resaltar. Tienen el PET de 5 y de 50, o sea, pasando por las diferentes dosis o dosaje, como dicen en Sudamérica y en España, la crema, y finalmente la crema combinada de estradiol más estriol. Esta parte que quiero llamar porque traigo una receta que me llegó al consultorio que les quiero mostrar. Esta parte que se llama Biest. Bueno, voy a ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Lo que hay de testosterona, lo que hay de formas galénicas en forma de pellet de progesterona, de crema de progesterona y de cápsulas de progesterona, que sabemos que en el mercado mexicano hay de 100, hay de 200 y hay de 400 miligramos. Y finalmente, las formas de testosterona y de dihidroepiandrosterona combinadas, con los cuales pues a veces suena medio aberrante que digas, oye, le voy a dar testosterona y le voy a dar de hidroepi. ¿Cómo compite por el receptor? Lo ignoro, no lo sé. Es algo que valdría la pena reevaluar. Es decir, cuando estoy dando los dos, pues ahora sí que cuál es el que llega primero, ¿no? Y nuevamente la forma de pellets, de crema. Y esta diapositiva que me regaló Elsa Díaz en relación al efecto de una paciente que acudió con ella por el uso de pellets, y que pues ya pueden ver cómo el resultado es muy gráfico. La parte de andrógenos y luego los combinados, que esto me suena todavía más aberrante, los que traen estradiol, estriol, testosterona, progesterona y dihidroepiandrosterona. Dices, pues solamente falta que le agreguen paracetamol y ibuprofeno o algo más para cubrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia clínica que tenemos
En contra, vean, es muy abundante este trabajo del grupo de Joan Pinkerton, en el que encuentra más cánceres de endometrio con las terapias bioidénticas que con las que están aprobadas por la FDA y un accidente vascular cerebral. Luego, en el grupo de la Sociedad de Endocrinología, el grupo de Nanette Santoro, uno de los comparativos, y donde puedes observar, nuevamente siguiendo la metodología que les he propuesto, en verde lo que me parece que debe de ser, y en rojo lo que no, para no detenerme, pues es muy gráfico, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí, dice, en verde, pues rara vez haces pruebas para supervisión, ¿no? Además, no están recomendadas de manera sistematizada, vamos a decir, lo haces eventualmente porque te gusta o quieres saber qué nivel maneja la paciente. Pero la determinación de saliva está totalmente reportado que no sirve. Luego, la evidencia es anecdótica. Tengo un amigo en Monterrey que siempre me dice, oye, ¿por qué no les va muy bien a las pacientes? Bueno, yo quisiera saber dónde está la publicación de las 700 o 1000 pacientes que según tienen, pues que lo reporte. De esa manera me callan la boca, pero en automático. Entonces, no quiero que me digan, oye, pues es que le va muy bien. No, pues seguramente le va bien, son dosis suprafisiológicas. Luego, nuevamente, el verde para lo que está aprobado, y hay, por ejemplo, afirmaciones sin fundamento de que es más seguro y eficaz. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde dicen que es más seguro y eficaz? Entonces, no se enganchen con los cursos que ven en línea, particularmente por nuestros colegas de Argentina, que sin duda dejan un buen dinero, eso me queda claro. O sea, ponderar la parte ética, y es justo lo que nos toca a las agrupaciones, pues ver contra eso. En este trabajo, pues lo que se ve es como el médico general, el médico familiar y el ginecólogo, bueno, tienen claro que es para los síntomas, vean, hasta 95%. Pero luego tienes la prueba de saliva, el médico familiar dice, no, pues sí hazle prueba de saliva, por lo menos un 25%, ¿no? Y luego algunos consensos, del grupo de Brasil, publicado en la librería de Cochrane, habla de manera general, vale la pena decirlo también de manera transparente, de tal manera que la conclusión de ellos, por lo menos para cosas untadas y demás, es que solamente son un placebo caro. Ese es el resultado final. Y de ahí iría entonces a trabajos publicados como del grupo de California, en el cual evaluó en 15 farmacias 2 cápsulas y 2 cremas diferentes. Se dieron a la tarea de ir a diferentes farmacias a buscar estradiol y a buscar progesterona. Y el resultado que encontraron es sorprendente, porque había que en las cápsulas tenían 10 a 26% de variación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y en la crema de progesterona igual, hasta 13%, de tal manera que tú puedes hacer un cálculo de que a lo mejor le vas a dar 100 miligramos y resulta que le estás dando 87, o la conversión que ustedes quieran. Aquí he puesto algo, entonces dice, la prescripción de compuestos hormonales bioidénticos con los que te puedes encontrar, y lo he puesto así porque pues, eso es lo que yo me encontré, y le he puesto es válido, se vale, y vean la receta. He quitado por cuestión ética el nombre del prescriptor, porque no se vale, no se trata de venir a evidenciar a nadie. Entonces ahí les he puesto la edad, es una mujer de 63 años, y ahí viene el nombre de la paciente, pero vean que le receta, ¿no? Le receta Bies 3 más testosterona de 5 miligramos en crema transdérmica, aplicar un disparo en cada antebrazo todos los días. Progesterona 300 miligramos cápsula, tomar una cápsula media hora antes de dormir. Seguramente le ayuda para el efecto que ya se demostró aquí de la progesterona, pues para que duerma bien. ¿Sí? Hay a lo mejor todavía. Y luego vienen los precios, que seguramente entiendo que los venden ahí, ¿no? Entonces, vean el análisis, además de una serie de cápsulas de zinc o qué sé yo, y yo pues lo único que he hecho es calcular el costo. Esta paciente, sin calcular cuánto pagó de consulta, solamente de productos,
4,700 pesos, que son a 18 pesos que está el dólar, 261 dólares. Y les he puesto aquí, pues, para que no piensen está montado, está la receta atrás con el producto que viene y que son estos de Bionol Rizó. Y ahí tienen la combinación, ¿no? Entonces, progesterona 300 miligramos y en el otro estradiol y estriol 1.5 y 1.5. Y de aquí entonces la pregunta es, bueno, pues entonces lo que dicen estas agrupaciones que han trabajado tanto, perdón por la palabra, pues vale sandilla, ¿no? O sea, la IMS dice que no, los endocrinólogos dicen que no, y la Asociación Norteamericana en el último posicionamiento pues dice que no, y es justo lo que pretendo transmitir en esta diapositiva. Ahora bien, hay trabajos que los tienes que analizar muy bien, porque si no te enganchas, como este dice, seguridad y eficacia de los compuestos bioidénticos. Si no, hay que leer bien el artículo. Si trae cosas interesantes, 29 seleccionados, pero el objetivo primario de todo lo que está ahí no es evaluar por lo que la paciente da, fue evaluar lípidos y metabolismo de la glucosa. Yo no sé si le vamos a dar estradiol y progesterona o testosterona para lípidos o glucosa. La respuesta la tienen ustedes, ¿no? ¿Sí? Y luego dice, el beneficio de los andrógenos para atrofia vaginal, sí, pero siempre y cuando sea en forma de dihidroepiandrosterona, óvulo de 6.5 miligramos, como está establecido. Y luego entonces voy a la clasificación nuevamente de la parte que yo considero que tiene evidencia, que es esta, por eso lo he colocado en verde, y aquí tienes los diferentes trabajos del estudio Rembrich, en el cual hicieron la combinación de estradiol más progesterona micronizada y que incluyeron 1.845 pacientes entre 40 y 65 años de edad. El índice de masa corporal tenía que ser menor a 34 y con síntomas moderados a severos, lo dieron por un año y evaluaron diferentes dosis para saber cuál era la dosis que realmente se podía usar. Y aquí viene la reducción a los 3 meses de los síntomas y la frecuencia, ¿no? Entonces, la dosis es de 1 miligramo de estradiol y 100 miligramos de progesterona. Si ustedes lo que quieren es venderle a la paciente que le van a dar una terapia bioidéntica, estoy de acuerdo, pero entonces denle estradiol y progesterona. Pero no le den cosas de camote o de cosas que no sabes quién elaboró. Luego, diferentes estudios con el mismo grupo de mujeres donde van a evaluar, es decir, es un poco como el corte del WH, donde toman la muestra y hacen diferentes cortes de cosas. Vean nuevamente, entonces, para dormir, bueno, pues les va bien. En la parte de mejoría en la calidad de vida, de acuerdo al trabajo de Sebastian Vitti, les va bien, o al de James Simon, que pues creo que es un referente de investigación, o a los trabajos de David Archer, que son indiscutibles para ver cómo es el comportamiento endometrial, y donde evidentemente la incidencia de hiperplasia fue de solo 0.3%. O aún más la parte de lípidos de Rogerio Lobo, donde yo he marcado solamente aquí lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos, pues para hacer una diapositiva, vamos a decir, más armónica para la enseñanza. Aún más, respuesta en la impresión clínica, tanto a la semana 4 como a la semana 12, nuevamente en color morado, pues hasta 82%, lo cual es bastante bueno cuando tú lo comparas en general con las terapias que hay descritas en la literatura. O cuando vas a la parte de metabolismo, en variables sensibles para trombosis, tanto en población que tienen una fecha de última menstruación de hace 6 años, como la que la tiene después de 10 años. Y vean cómo la proteína C,
la proteína S, la antitromina, evidentemente se modifica por el factor de edad, y que sucede aquí lo mismo. O el impacto en el peso corporal. Recuerden siempre, el mensaje clínico es: no te enganches en decirle a la mujer, porque ella insiste que si le das hormonas va a subir de peso. No, tienes que desmentirlo de entrada. Sube la que no toma hormonas. La que no toma hormonas es la que sube de peso. Y la que sí toma, pues al menos tiene más regulada la insulina y otras variables metabólicas, la presión arterial no se modifica, se mantiene, o aún más, si lo quieres evaluar desde el punto de vista mastográfico, el resultado de mastografías anormales con la dosis fue de 3.7 y en el grupo placebo fue de 3.1, no hay diferencia estadísticamente significativa. Pues casi para concluir, iré a las recomendaciones. La COFEPRIS acaba de sacar el año pasado, apenas, dice: no uso de compuestos, aviso de riesgo a la población, no uso de compuestos idénticos, se comercializan como suplementos alimenticios sin contar con la autorización de COFEPRIS. Y aquí tienen la parte de Argentina, ya no pude meter la de Brasil, pero esta de Argentina me encantó, me la mandó la doctora Schule, lo cual le agradezco. Y aquí dice, no sé si alcanzan a leer, dice: producto de alerta, categoría fraudulento. Y ahí lo tienen, son los PEGAS. Y el de Brasil, que acaba de salir también este año, va hacia lo mismo, con una regulación tal vez más estricta que nosotros, porque allá, al menos lo que ellos es que si a un brasileño lo agarran haciendo esto, puede ir directamente a la cárcel. Puede ser que algunas cosas en el futuro cambien y desde luego, como en muchas otras cosas, que algunos médicos que hemos comentado en diferentes foros, ya sea para antiinflamatorios no esteroideos o para el caso de algunos medicamentos que hubo en el mercado mexicano que ya fueron retirados. Lo demás sí sabía, pero la evidencia actual es que están contraindicados. Es exactamente igual. Aquí vienen 6 recomendaciones que hizo la doctora Stuenker y yo he destacado en las unas que me interesan. Debe alinearse a las guías de práctica clínica establecida y requerir documentación de toma de decisiones compartida. La número 2, tienen problemas de seguridad y eficacia relacionados con la falta de datos y de biodisponibilidad y variabilidad del producto. Las sociedades médicas sin fines de lucro deben expandir y promover guías basadas en evidencia y mejores prácticas para médicos que prescriben o realizan preparaciones. Aquí yo le he cambiado, yo le puse compuestos, ya es decir, por mi perspectiva. Incluir advertencias, ¿sí? No leo nada de lo que dice ahí en los frasquitos que pude ver de la paciente, no hice ninguna advertencia de nada. Ya tiene el frasco y ya, lo que se llama inserto en la caja de un medicamento. Y luego relaciones financieras, por ejemplo, propiedad o intereses, inversión, mantenimiento de formulaciones, campañas específicas, etc. Fortalecer y ampliar la base de pruebas sobre la seguridad y eficacia. Evaluación de biodisponibilidad. Esta palabra es la que te piden todos los organismos reguladores en Europa, la FDA y COFEPRIS, para poder regular un medicamento. Biodisponibilidad. La mayoría de estos no tienen pruebas de biodisponibilidad, es decir, cómo se comporta un fármaco cinéticamente y fármaco dinámico. Y aquí están resumidas las 6 cosas que acabo de presentar, tal vez para la enseñanza, un poco más didáctica la diapositiva, pero es lo mismo de las otras. Y finalmente mis conclusiones entonces son que la FDA considera que el término hormonas bioidénticas es un término de marketing y no reconoce su uso, se carece de evidencia para apoyar el uso de compuestos bioidénticos, pellets, cremas, tabletas, contra la terapia hormonal convencional.
No hay evidencia de que los niveles hormonales en la saliva sean biológicamente significativos. Estradiol y progesterona micronizada, unida, primera terapia bioidéntica, aprobada por la FDA en 2018, pero pues si tú lo usas de la misma manera, en México no lo tenemos disponible, pero si tú usas el estradiol y la progesterona por separado, pues bienvenido, estás dando una terapia bioidéntica. Y finalmente, como fue descrito en este manual de PricewaterhouseCoopers, pues es que la dosis correcta del medicamento correcto es la indicación correcta en el paciente correcto y en el tiempo correcto, todo te debe dar un resultado de ok. Y esto aplica para cualquier entidad en medicina, no solamente para hablar de este concepto. Y finalmente, pues hacerle una invitación a nuestro